A Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Cómo le va? Aquí un gran equipo de 7.0 y Luis Delía lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Un gusto escucharte nuevamente. Te mando un abrazo fraterno, solidario, con mucho cariño y respetando tu lucha de tantos años, que la quieren mancillar pero no van a poder porque tenés honorabilidad, tenés historia y ha sido parte de una persecución política tu detención. Te mando un cariño grande, hermano, y un gusto poder hablar con vos. Gracias, Sergio, por tus palabras tan cálidas y solidarias. Y en honor al tiempo y a las responsabilidades comunicacionales, te pregunto, ¿en qué estadio estamos? Hoy es un día clave para América Latina, hay un proceso de reorganización del movimiento obrero argentino. ¿Qué tenés para decirnos, Sergio? Bueno, en principio es un día triste viendo lo que está pasando en Brasil y que no es meramente casual ni aislado. Es un proceso que se vive en la región, en donde claramente la derecha muestra la peor de sus caras, que es la de la persecución política, con el objetivo de aniquilar los movimientos populares y poder imponer programas de ajuste y de flexibilizaciones laborales en toda la región, y de acumulación de riqueza y de un mayor empoderamiento, recuperar el empoderamiento que perdieron a manos de sectores populares. Por supuesto, solidarizarnos con Luis Lula da Silva, con los compañeros trabajadores brasileños, repudiar claramente el intervencionismo militar, particularmente el carioca en este proceso, que no es ajeno a las cosas que están pasando en otros lugares de la región, como inclusive la detención política tuya, ¿no? Lo segundo, el proceso de reordenamiento sindical en la Argentina. Creo que no hay que caer en un falso debate si porque en lugar de un triunvirato tengamos un unicato la cosa va a cambiar. Creo que claramente el movimiento obrero, más allá de que como laburante aspiro a la unidad del movimiento obrero, esa unidad tiene que ser no en base a la rosca de quién es el candidato y quiénes son los que integran el consejo directivo, sino en base a un programa, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores que venimos cometiendo hace tiempo, que en función de la rosca, de los acercamientos políticos, decidimos una conducción y no tenemos un programa. En la medida que el movimiento obrero no tenga un programa que exprese claramente las cosas que va a defender, las cosas que no va a resignar y las cosas por las que va a luchar, vos podés tener un triunvirato, un decanato, un unicato, que la cosa va a seguir igual. A mí me gustaría que definamos ese programa, definamos claramente que si este gobierno sigue avanzando con sus políticas destructivas hacia el movimiento obrero y a los sectores populares, tiene que haber un nivel de confrontación mayor de la CGT, y después busquemos el hombre o la mujer que conduzca ese proceso. Pero primero el caballo y después el carro, no el carro y después el caballo, ¿no? Si vos tuvieras que definir ese programa, y no sé por qué se me viene a la mente aquellos famosos puntos de, sí, claro, de Ubaldini, ¿no? Ubaldini, Huerta Grande, La Falda. Bueno, Huerta Grande y La Falda, pero viniendo más acá en la historia, sí, estuvimos también. Sí, seguro. Hoy, mirando el presente de la clase obrera, de la clase trabajadora, dos o tres puntos que para vos son indispensables, ¿cuáles serían? Primero, una profunda reforma tributaria que tienda a dotar al Estado de los recursos suficientes para cumplir todas sus funciones sociales, políticas, educativas, basada en una política de ingresos fiscales de los que más tienen y no de los que menos tienen, como en la Argentina, o de los sectores asalariados que vuelcan su dinero en consumo. Hoy la Argentina tiene un proceso regresivo mediante el cual las cerealeras, las mineras, las grandes empresas están disminuyendo sus tributos al Estado mientras persisten el IVA y otros impuestos que gravan directamente el consumo y perjudican y golpean los sectores más desprotegidos. Lo segundo, claramente tiene que haber una reforma financiera en la Argentina que especifique con claridad qué se hace con el ahorro argentino. Y lo tercero, yo dentro de las reformas políticas que debería tener la República Argentina, creo que claramente tendríamos que ir hacia una reforma en un punto, para ya que están hablando de tanta transparencia hoy todos los medios hegemónicos y los grandes grupos económicos que les gusta hablar de transparencia, que le prohíba, como fue la propuesta que hizo Correa en Ecuador, que le prohíba a todo aquel que quiera ocupar un cargo público que tenga empresas offshore, tenga su dinero afuera. Si son tan patriotas lo tendrían que tener acá, ¿no?
Tres trazos podrían ser eso. Creo que también hay que hablar de la matriz energética, de los recursos naturales. Me parece que hay que hablar un poco también de cómo prosigue este tema de la justicia, para que la justicia no esté condicionada por el poder político, o que a medida que cambian los vientos políticos haya jueces, que no son todos, pero que haya jueces que tengan la libertad de encarcelar políticamente a algunos dirigentes, ¿no? Sos el primer dirigente sindical y político argentino que escucho hablar del tema medio ambiente en un país donde se nos quemó la pampa seca, se nos inundó el norte, y la pampa húmeda produjo por la sequía 40 millones menos de toneladas de grano. Digo, es sorprendente, no todos abordan ese tema, es más, parece que fuera un tema que no está en las prioridades, ¿no? Mira, lo tenés que abordar, el tema de los recursos naturales, inexorablemente, porque el poder económico concentrado está avanzando precisamente sobre los recursos naturales de aquellos países que lo tienen, precisamente para terminar de condicionarlo, no solo al país que tiene el recurso natural, sino condicionar desde ese recurso natural a vastos y amplios sectores de la sociedad en diversos lugares del mundo. Entonces hoy, eso que debería ser un valor estratégico en países que no tienen el poderío económico de las grandes potencias, no termina siendo el valor estratégico, sino que termina siendo una moneda de cambio, a ver cómo me pagan vía privatización algún recurso natural que entrego para tener guita para poder cubrir un déficit fiscal, o para poder establecer qué impuesto más le quito a los sectores más poderosos. En realidad ese recurso uno lo tiene que mirar desde el punto de vista estratégico para ver cómo se posiciona ante las grandes potencias del mundo, desde un lugar de poder y no desde un lugar de tomar el recurso como una mera mercancía que te la vendo porque privatizo un área de recursos naturales. Una más y no te jodemos más, Sergio. No, todo lo que quieras, hermano. Estados Unidos designó un nuevo embajador, Edward Prado, sí, un ex juez republicano que habla perfecto español, de concepciones de ultraderecha, que la primera declaración que hace 3 semanas, cuando el Senado norteamericano le da el acuerdo, él dice que vino a intervenir en el Poder Judicial argentino. ¿Tenés algo para...? Bueno, no hace falta que lo diga para que nos demos cuenta que intervienen en todos los muchachos de la embajada, ¿no? Sí. Me parece que está claro que la presencia de la embajada en la Argentina o en estos países tiene un claro objetivo, y es estrictamente político, y es no permitir que los sectores populares recobren fuerza, porque cuando los sectores populares en nuestros países de la región recobran fuerza, discuten el empoderamiento, y los sectores populares con poder impiden el avance de las políticas que ellos pretenden ejecutar en la región para hacer a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Delía, si me permite, y Sergio, ustedes están con un paro muy importante, Sergio, me gustaría que cuentes para que los oyentes, que además son usuarios de bancos, sepan cuál es la situación concreta y qué continuidad tiene este paro, y obviamente las reivindicaciones que sostienen, ¿no? Sí, el paro es total. Recién estábamos haciendo una recorrida con los compañeros del interior, llamándole a todas las seccionales del país. En el interior abren algunos lugares a las 7 y otros a las 8 de la mañana los bancos, y te puedo asegurar que es un paro de los más contundentes que yo tenga memoria en la bancaria. Esto tiene que ver con que hay una clara provocación del sector financiero en las propuestas paritarias que no ha realizado, ¿no? Arrancaron con un 9%, nosotros terminamos nuestro convenio en diciembre y estamos en abril y todavía no tenemos convenio colectivo nuevo ni tenemos acuerdo salarial nuevo. Nos ofrecieron un 9% cuando ellos públicamente decían que la inflación iba a ser el 9% en diciembre, y esa era la pauta que trataba de fijar el Banco Central. Obviamente que lo rechazamos. Creo que esa discusión, el rechazo fuerte nuestro, algunas medidas que empezaron en el mes de diciembre, hicieron variar esa posición. Después terminaron reconociendo una presunta inflación del 15% en una conferencia el 28 de diciembre, los ministros del Poder Ejecutivo. Las propuestas nuevas que nos hicieron fueron en el orden de ese 15%, pero sin ninguna cláusula gatillo. Es decir, el propio Banco Central, en un relevamiento de expectativa de mercado que efectúa todos los meses,
publica que ese relevamiento le da que la inflación va a estar en el 20,7 y te ofrecen un 15% sin cláusula gatillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros los trabajadores no tenemos que hacer cargo como mínimo de ese 5% si fuera 20 la inflación. Nosotros sostenemos que tiene que haber cláusula gatillo que le garantice a los trabajadores, por más que yo no sea muy afín en concepto, como concepto general a la cláusula gatillo en paritaria, porque también es poner un cepo la cláusula gatillo, ¿no? Pero habida cuenta de las políticas de este gobierno y hacia dónde ha orientado claramente, que es a disminuir el poder adquisitivo del salario, tomando el salario como un costo y queriendo bajar ese costo argentino que es el salario y los derechos de los trabajadores, bueno, por lo menos que en la negociación no pierdan los compañeros. Ese 15% que nos ofrecieron pagarlo en 3 cuotas, que si uno las anualiza, termina siendo un 10,33% el aumento. Si vos anualizas 3 cuotas, 6 meses de 7% y 2 trimestres de 4%, dividir todo lo que ganás por 12, te termina dando que es un 10,33 el aumento. Nosotros lo hemos rechazado porque no tiene cláusula gatillo, lo hemos rechazado porque queremos cobrar en un solo pago y porque ya en un acto de provocación absoluta la semana pasada, en la última audiencia que tuvimos, nos plantearon la disminución al 50% de algunos ítems que ya cobramos. Esto era lo que sería porcentual en el acuerdo salarial, pero tenemos algunos ítems que son parte del salario, por ejemplo una gratificación que se cobra por el día del bancario, que es un importe importante de los compañeros que perciben, y nos ofrecieron disminuirlo al 50%, no aumentarlo de acuerdo a la inflación, ni por el 15, ni mucho menos hablar de cláusula gatillo, no, nos ofrecieron disminuirlo a la mitad. Y hay otra bonificación que cobramos, que cuando se cierra la paritaria, y esa directamente la quieren eliminar. Con lo cual, nosotros anunciamos el paro 10 días antes. Vos tenés experiencia en esto, sabés que si vos anunciás 10 días antes es decirle, muchachos, déjense joder y hagan otra propuesta porque esto termina mal. Bueno, en 10 días no modificaron la posición, lamentablemente desembocamos en esta medida. Aspiro a que recapaciten después del paro contundente de hoy y entre lunes y martes, cuando convoque el Ministerio de Trabajo, que lleven una nueva propuesta seria para poder trabajar con tranquilidad la solución a este conflicto. En caso contrario, seguramente el paro va a ser de 48 horas. Sergio Palazzo, te agradecemos muchísimo. Se puso muy contento nuestro economista, que había hecho una editorial marcando el 21% de expectativa de la inflación, y cuando vos lo señalaste y certificando eso, bueno, quiere decir que estamos en línea en este debate. La inflación no es del 15%, el 9% que les ofrecieron es una provocación y ya hay que estar hablando entre un 21 y un 25%. Mira, es muy claro una cosa, ni siquiera sé si es el 21%. Hoy, decirle a tu economista que hasta Schwarzenegger coincide con él, y que el mercado, así entre comillas, como le gusta decir a ellos, coincide con él. Si lees la publicación del Banco Central, creo que la sacó el miércoles antes del feriado largo. El relevamiento expectativa de mercado que hace el Banco Central lo hace sobre 50 empresas, muchas de ellas consultoras económicas, 19 bancos creo que integran esa medición, y dio 20,7 el relevamiento. Pero así todo, yo no sé si va a ser eso o va a ser más. Por eso es necesario que exista una cláusula gatillo, no una cláusula de revisión. La cláusula de revisión estos tipos se la guardan en el mejor lugar donde les quepa, ¿no? Porque después no hay revisión. Por eso tiene que existir un compromiso obligatorio de recomponer el salario. ¿Y sabes por qué digo que no sé si es 20, 21, más o menos? Porque nadie sabe cuál va a ser el precio del dólar. Inclusive ayer hubo una conferencia, leerlo en los diarios, estuvo en los diarios de economía, en donde propios economistas de banco que le prestan mucho dinero al gobierno manifestaban que el dólar puede cerrar en 22 o 25, porque ha bajado la expectativa de los inversores en Argentina a partir de la modificación de la pauta inflacionaria del propio gobierno que hicieron los propios funcionarios del gobierno. Entonces, que si no logran revertir esa caída de expectativa de inversores, pueden tener problemas en el financiamiento externo que le está cubriendo el déficit, y si tienen problemas en ese financiamiento, el propio economista decía que era el 25%, 25 pesos el dólar a fin de año en lugar de 22. Así que tampoco sabemos si 20, 21 o más. Estamos coincidiendo totalmente y no tenemos tiempo para darle la palabra a Frachina, que te seguiría haciendo preguntas como nosotros también. Es muy clara tu respuesta, te felicitamos, Sergio, nos solidarizamos con las medidas de fuerza y te estaremos convocando para hablar sobre la construcción del nuevo movimiento obrero que necesita esta situación de la Argentina. Gracias, Sergio. Luis, lo saludamos. Abrazo grande, Sergio, y gracias por tu generosidad. No, hermano.
Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, los felicito por el programa, sé que es un lugar de resistencia y de apoyo para todos los que estamos peleando, y me dio una gran alegría verte en libertad y saber que un luchador como vos vuelve a estar en la libertad que merece y no en la cárcel que indignamente quisieron ponerte a aquellos hombres del poder que no quieren a los sectores populares. Te mando un gran abrazo a vos.